Efesios capítulo 5, yo quiero que tengan Biblia y si no tienen Biblia, seguramente aquí en la pantalla Oscar nos va a estar ayudando. Efesios capítulo 5. Vamos a leer un poco el versículo 28. Perdón, 25. Vamos, miren esto que está haciendo Pablo. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el 27 es, vamos a decir, lo que Dios quiere con toda esta carta, decir qué es lo que el objetivo de Dios con nosotros, con su iglesia. A fin de prepararla, de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo agarra el ejemplo del matrimonio, pero nos lleva a Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para purificarla, para santificarla, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia, digan conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús va a venir a buscar a su novia, ¿cómo es? Así, sin mancha, santa. Así el Señor. Y nosotros decimos, pero tantos problemas nosotros tenemos, tantos defectos tenemos. No se preocupe, el Señor sabe cómo tratar con su iglesia. Él lo está haciendo y nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, todo esto que estamos viendo, esta revelación, y quiero que vayamos entonces a Efesios 1, versículo 16, la oración que habla Pablo a los efesios, lo que él les dice, como él ora por ellos. 1:16, Efesios 1:16. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí empieza la oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu. ¿Tienen su Biblia? Sí, lean conmigo entonces. Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Le explicó, le habló de las bendiciones espirituales, ahora dice, ya no, con palabras yo no puedo, solo le pido a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan más a Él. Y se alumbre el entendimiento para que puedan conocer cuál es la esperanza al que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Entonces, muchas veces nosotros vivimos un cristianismo muy superficial, porque no hay entendimiento, porque no estamos profundizando nuestro conocimiento en Dios. Y Pablo quería que ellos dimensionen. Pablo también dice una vez que cuando estábamos entre todos los santos,
cuando estamos en comunión, vamos a poder, dice, entender, vamos a poder discernir cuál es la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Eso lo podemos tener y entender cuando estamos y cuando somos una familia, cuando nos unimos a Cristo y buscamos entender, conocer el gran amor de nuestro Señor. Y acá dice que se alumbre vuestro entendimiento, para que ustedes puedan entender, para que puedan saber cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. Vamos a saltar unos versículos ahí en el capítulo 1 otra vez. Y miren el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? En su trono, sentado a la diestra del Dios Padre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y miren el 22 y el 23. Lean esto y aprovechen todo esto. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Lo llena todo en todo. ¡Wow! Que se alumbre nuestro entendimiento para que podamos entender y conocerle. Y ahora dice que ese poder que opera en Jesús también opera en nosotros, que le levantó de los muertos. Ahora que Jesucristo está a la diestra, está sentado sobre toda autoridad, sobre todo señorío, es nombre sobre todo nombre, Él nos dio a nosotros, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio, Él es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros, que somos la iglesia, nos dio a nosotros ese privilegio, la iglesia. Digan conmigo, el misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Y el misterio de la iglesia, el misterio de la iglesia es el reino. Wow. Dios se fue revelando. Primero habló y dice después, ahora nos habla por medio de su Hijo. Después, ahora nos habla por su Espíritu que está en nosotros. Pero Él se reveló a través de Jesucristo, su Hijo. Y todo lo que yo puedo ver de Dios, ¿dónde está? Todo lo que yo puedo ver. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, todo lo que yo puedo ver de Dios está en Cristo. Ahora, entendiendo esto, que Él nos llena a nosotros, somos su cuerpo, Él llena todo en todo. ¿Qué es, dónde el mundo puede ver a Jesucristo? Todo lo que el mundo puede ver de Jesucristo está en su iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está en nosotros. Cristo en vosotros. La esperanza de la gloria. Wow. Vamos a esto porque esto tiene una implicancia muy, muy tremenda. Efesios, ahora vamos al capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 2. Versículo desde el 1 hasta el 9. Vamos a leer. Este es un pasaje que tenemos que saber y entender muy bien, porque acá está el principio de nuestra salvación.
Salvos por gracia, dice el texto acá, el título. Y dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vamos, síganme en la lectura, por favor. Vamos a estar juntos. Vamos a predicar juntos, ¿les parece? Porque si yo no más hablo, ustedes se van a cansar y van a tener sueño y se van a ir al baño 3 veces y después quédense nomás acá y vamos a hacer juntos, ¿les parece? ¿Sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, no teníamos vida. En los cuales, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos, éramos hijos de desobediencia. Wow, todo lo malo éramos nosotros. Ahora, el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué cosa? Hijos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. 3 cosas ya vimos ahí. Estábamos muertos, éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Pero, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. El versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Él. Aleluya. El versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8 y el 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que yo fui salvo por gracia, por el deseo de Dios, no por mis obras, no por mi justicia propia. No, fue por una obra, un deseo de Dios que me alcanzó. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, era hijo de desobediencia, hijo de ira, era guiado por la carne y sus deseos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, Él dice, aunque yo estaba muerto, Él en Cristo Jesús me dio vida, me resucitó. Dice que por un hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Por un hombre, por Adán, entró el pecado y entró la muerte. Y todos nacimos en muerte espiritual. Pero en Cristo dice que Él nos resucitó, opera la salvación para resucitarnos. ¿Qué es? Entonces, la salvación es por gracia y por una obra de Dios, no por nuestras obras, para que nadie se lleve la gloria, solamente Él, solamente Él. Aquí quiero meter algo de mi vida, de mi testimonio. En mi adolescencia, juventud, aunque soy joven todavía, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Al no entender la gracia, al no entender el evangelio de la gracia, mi vida era así. Un tiempo podía estar muy bien en la iglesia, asistía a todos los cultos, cantaba, participaba, pero después mi carne me llevaba a pecar, la tentación. Entonces
en ese momento yo me sentía en el infierno. Y me acuerdo que me deprimía, me acuerdo que muchas veces hasta llegué así a encerrarme en mi pieza y no salía, solo salía para comer. ¿Y por qué? Porque me agarraba como una depresión, porque yo decía, le fallé a Dios. Y si hoy me muero, me voy al infierno. ¿No se sintió usted alguna vez así? Entonces yo estaba así, una semana salvo y la próxima semana en el infierno. Me sentía condenado. Entonces estaba en ese sube y baja. Un tiempo bien, cantando, adorando a Dios. Pero después de la siguiente semana, el siguiente mes, allá abajo. Ahí tomando tereré con Satanás por ahí. Mal, ¿verdad? Después, ese sube y baja, ¿qué es lo que te hace? No te hace disfrutar tu vida en Cristo. No te sentís seguro. Y todo el tiempo era, no tenés que pecar, no tenés que pecar, no tenés. Evidentemente que no tenemos que pecar. Pero, ¿será que? Ayer estábamos compartiendo esto así en una charla y algunos decían, yo a veces me enojaba con alguien y a la noche pensaba, si es que mañana me muero, me voy a ir al infierno, porque no le perdoné todavía a esa persona. O si yo hoy pequé y tengo 3, 4 pecados en este día y no me arrepentí todavía, si me muero al final del día, me voy al infierno. Y la salvación es por gracia, es un regalo. ¿Y cómo es que Dios te va a dar un regalo y mañana te va a sacar otra vez? Y quiero decirle algo, una revelación. Dios no es bipolar. No es que Dios ya está de buen humor hoy y mañana ya está de mal humor y te saca otra vez la salvación. No, Él te dio esa salvación aunque vos no lo merecías. Vos estabas muerto, eras hijo de desobediencia, eras hijo de ira, pero aunque estábamos muertos, Él nos resucitó en Cristo Jesús y por gracia somos salvos por medio de la fe en Él. Amén. Entonces, tenemos que abrazar esta salvación tan grande que Él nos dio. Tenemos que abrazar esta salvación tan grande que Él nos dio. Entonces la salvación, tenemos que entender este regalo, este evangelio, esta buena noticia de que Él nos amó, aunque estábamos muertos, aunque éramos hijos, éramos enemigos de Dios, pero Él, por su gracia, nos salvó. Por su gracia, por su puro afecto, por su placer, Él nos salvó. Entonces, cuando vivimos un evangelio que no entiende la gracia, constantemente estamos en una condenación. Porque esto le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero fue vamos a decir, uno de los más grandes reformadores, o sea, que el que salió, se animó a clavar esas 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg en el año 1517. Y él, ¿saben cómo? Él era un monje católico. Y él estudiaba, él era muy inteligente, estudiaba los evangelios. Después le dieron que estudie y enseñe sobre Romanos, sobre Juan. Y él cada vez iba entrando en conflicto. ¿Y saben qué él hacía? Se iba y se confesaba. Como él era de la costumbre católica, ¿verdad? Se iba y se confesaba. Y pasaba horas y horas confesando cada detalle de su vida. Porque él se sentía sucio. Bueno, terminaba esa hora de confesión, salía. Me olvidé de otro pecado y venía otra vez. Porque él nunca se sentía totalmente limpio. Hasta que estos versículos se iluminaron para él.
vino ese espíritu de sabiduría y revelación sobre él y entendió que la gracia de Dios ya le había salvado, ya le había limpiado y Dios ya le había dado. Es por fe, es por gracia que somos salvos. Y esa revelación es la que nosotros necesitamos entender en estos tiempos. Porque el mundo necesita conocer. Hoy hay muchas religiones, hay muchas filosofías. Pero necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él nos dio un regalo. Él nos dio la salvación. No por merecerlo, sino por su gracia, por su puro afecto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Como yo no estaba designado primeramente para predicar en este culto, no vamos a profundizar muchas cosas, pero vamos a dar como una introducción a algo que más allá después vamos a entrar. Capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice Pablo otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuchen eso. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si tenemos versión NBI, pues vamos a ver qué dice. Pero dice, ocupaos, hacete cargo, o sea, toma tu salvación. Ocupate. ¿Qué quiere decir eso? Hay una acción, hay algo que tenés que desarrollar. No dice cuida, sino ocupate. Ahí está. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Para qué fui salvo? ¿Por qué fui salvo? ¿Qué es la salvación? ¿Entendemos eso? Ahí nos está diciendo que la salvación es algo que se tiene que llevar a cabo, algo que se tiene que desarrollar, algo de lo que me tengo que ocupar con temor y temblor. Ahí no dice cuidado de no perderla, sino dice ocupate, desarrolla. Ahora que sos salvo por medio de este regalo, por gracia que Dios te dio, ocupate en desarrollar tu salvación. Vamos, hermano, desarrolla tu salvación. Pero yo ya soy salvo, yo ya me voy al cielo. Es mucho más que eso, la salvación. Es mucho más que eso. Le estoy dando una buena noticia. Es mucho más que eso. Tenemos que desarrollar o ocuparnos o llevar a cabo nuestra salvación. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Yo pensé que viniendo a los cultos hasta que Cristo vuelva ya estaba todo bien. No, hay que ocuparse, hay que llevar a cabo esa salvación. Y vamos a esto, vamos a entrar al primer aspecto de cómo desenvolver nuestra salvación. Génesis capítulo 2, vamos al Génesis capítulo 2 versículo 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí muestra que nosotros, si dice que la ciencia descubrió que
nosotros tenemos nuestro ADN, nuestra composición química, todo eso tenemos mucho de lo que es todo lo que es la tierra. Pero también recibimos el aliento del cielo, el aliento de Dios para tener vida. Y Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Estoy hablando de la salvación. ¿Por qué soy salvo? Ese regalo que Dios me dio, hay que desarrollarlo. Entonces, el primer aspecto de cómo desarrollar mi salvación tiene que ver que Él me creó para ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos perdieron la esencia. Ellos pecaron. Automáticamente, cuando ellos comieron el fruto, murieron. Hubo una muerte espiritual. Biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado entró. Por eso es que todos nosotros nacemos con el pecado original. Nosotros tenemos la muerte ya en nuestro espíritu, biológicamente vivos, pero muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere por medio de Cristo Jesús? ¿Qué hace Cristo en nosotros? Nos vuelve a dar de su esencia para que el hombre vuelva a su diseño original. Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. ¿Qué dice de Jesucristo? ¿Quién es Jesús? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es Cristo? Es la imagen o el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia. El hombre perdió esa sustancia, esa esencia de Dios por medio del pecado. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la obra de Cristo en nosotros, que es por gracia, nos devuelve la esencia de Dios. El Espíritu Santo nos vivifica. Ahora tenemos vida del Espíritu de Dios que se activa, nuestro espíritu también, y es por eso que estamos hoy en el reino de Dios. Hoy podemos disfrutar de una comunión con Dios, somos hijos de Dios, amén. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces tu salvación en primer lugar es para que vos y yo y cada uno de los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador se una nuevamente a Dios y sean uno con Él, en síntesis, para que seamos nosotros a la imagen de Cristo Jesús. Para que vos y yo, tu salvación, el desarrollar tu salvación tiene que ver con parecerte o ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. No parecerte, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque si es parecido, no sabemos cómo era Jesús, tenía barba, si era rubio, si era moreno. Pero a la semejanza, a la imagen de Dios, volver al diseño original. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la revelación del Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces, cuando Cristo hace esa obra perfecta en la cruz del Calvario, Él estaba dando nacimiento, estaba dando la oportunidad de que muchos hijos puedan ahora nacer para el Padre, para que nosotros seamos adoptados, para que nuestra vida se una otra vez a Dios y recuperemos la imagen, la esencia de Dios. Así como Adán y Eva perdieron, ahora en Cristo Jesús lo estamos recuperando. Lo estamos recuperando. El primer aspecto para desarrollar tu salvación es que Cristo sea formado en ti.
y que cada uno de nosotros se convierta a la imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque antes de Cristo nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en nuestros delitos y pecados, bajo maldición. Éramos como ese leproso que nadie quería tocar, pero su gracia nos alcanzó y nos tomó de la mano y nos levantó. Ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, esa es la revelación del amor del Padre. Entonces, el primer aspecto es que volvamos a la imagen de Jesús, que nos volvamos a la imagen, seamos formados a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Y cómo opera esto? Juan capítulo 20, la semana pasada leímos, Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, donde Jesús, ¿qué hace? Imparte el Espíritu Santo. Juan 21, 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros vivimos ahora es por la gracia de Dios y por la operación con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer otros versículos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a leer también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan 2, 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué está diciendo? Tenemos que ser parecidos a Cristo, tenemos que ser parecidos a Dios, tenemos que ser a la imagen de Dios. ¿Cómo logramos esto? ¿Es nuestro esfuerzo? No, no solamente. Es por la gracia de Dios, pero también nosotros nos esforzamos en la gracia. Nosotros nos esforzamos en la gracia. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que ayunar, por eso es que tenemos que meditar en la palabra, tenemos que estudiar, tenemos que congregarnos. ¿Para qué? Para que podamos convertirnos, ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay países, le digo algo, hay países, el porcentaje en Paraguay de cristianos evangélicos, ¿verdad? Como se dice, es muy bajo, puede ser un 10% a lo máximo. Pero en otros países como Brasil, el alto porcentaje, hay hasta un 30, un 40% de evangélicos. Son 50, 60 millones de evangélicos. Y el gran debate ahora entre los cristianos, entre los líderes cristianos, así como en Estados Unidos. Estados Unidos también tiene un alto porcentaje de cristianos evangélicos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esos países están mejorando su política? Cada vez hay más corrupción, cada vez hay más problemas políticos, cada vez hay más depravación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Es que muchos no han desenvuelto, no han desarrollado su salvación. Hay muchos casos en este año mismo en Brasil, diputados, gobernadores, que fueron descubiertos, evangélicos,
que fueron descubiertos otra vez en corrupción. ¿Por qué? Porque dice, yo soy salvo, yo me voy a la iglesia, yo soy evangélico, pero no ha desarrollado su salvación, no busca transformarse a la imagen de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Abrió un vivo y nuevo camino que me conecta nuevamente al Padre para que yo tenga comunión con Él, para que yo me acerque a Él y por medio de conocerle a Él, yo soy transformado en mi carácter, en mis pensamientos, en mi vida, a la imagen de Cristo Jesús. Hay muchas iglesias, mucha gente, pero ¿será que estamos desarrollando nuestra salvación? ¿Será que estamos pareciéndonos más a Cristo? ¿Será que nuestro carácter cada vez está siendo formado más a la imagen de Cristo? Veamos en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Jesús? Así también nosotros. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, este versículo tiene que quedar bien grabado en nosotros. Este es desarrollar la salvación. Para esto fuimos nosotros salvos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desarrollemos la salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. ¿Cómo? En primer lugar, seamos formados a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Él nos dio el privilegio. Él era el unigénito, Él era el único Hijo de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, Él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de eso, de esos privilegios, y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. La traducción es, Él no se aferró al ser igual a Dios y se vació de sí mismo y se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así fue Jesucristo. ¿Para qué? Él era el unigénito, pero ahora Él se convierte, al hacerse hombre, en el primogénito, para que muchos hermanos puedan ser parte de la familia, pero conforme a la imagen de Jesucristo. Humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús no tuvo problema, Él se vació. Miren lo que dice en Romanos 8:17. Jesús era el Hijo, el único, era el dueño de todas las cosas. Romanos 8:17 dice, y si hijos también, herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Comparte con nosotros su herencia. Él era el único dueño, Él era el único hijo. Pero Él se humilló, se vació y nos trajo y nos dice, vengan a la familia, sean formados a la imagen de Jesús. Y ahora dice, ustedes tienen el mismo privilegio, ustedes son herederos también y coherederos con Cristo Jesús. A la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Para ser como Cristo Jesús. Ese es el primer aspecto. Y si nosotros no entendemos esto, entonces estamos enfocándonos mal en lo que estamos buscando. Entonces, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué continuamos nosotros hoy en día tan diferentes a Cristo Jesús?
¿Por qué? ¿Por qué continuamos nosotros tan diferente a Cristo? Y voy a darle solamente un aspecto, una parte de la respuesta. Porque muchas veces nosotros estamos enfocados o buscando los motivos incorrectos. Por ejemplo, cuando oramos, ¿cómo son nuestras oraciones generalmente? Señor, yo te pido que me bendigas. Señor, yo te pido que me des trabajo. Señor, yo te pido que me des la casa. Señor, yo te pido que me des un ministerio. Señor, yo te pido y te pido y te pido y dame y dame y dame. Y nuestras oraciones son más intercesoras y oramos por el presidente, oramos por Trump, oramos por Maduro, oramos por Marito, oramos por todo el mundo. Y la iglesia está más enfocada en, o si no estamos orando, saca al demonio, saca el COVID, saca, Señor, la corrupción, herérea. Está bien orar así, pero eso no tiene que ser nuestra prioridad. Ese no tiene que ser nuestro enfoque principal. Entonces estamos tan enfocados en esas cosas que dejamos de mirar su rostro, su gloria y su presencia como la prioridad de nuestras vidas. Entonces no somos transformados a su imagen y semejanza. Él nos abrió un camino nuevo. Él nos dio un regalo que es la salvación. Ahora yo me tengo que transformar conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Teniendo intimidad con el amado. Intimidad con el amado. Solo pensá en tus oraciones en los últimos tiempos. Señor, esto y esto y esto. Lo que va a traer un avivamiento en estos tiempos es un verdadero arrepentimiento, una volver a la palabra y nuestras oraciones enfocadas en su rostro, en su presencia. Volver al primer amor. Volver al primer amor. Primero lo primero. Primero lo primero. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primero lo primero. Primero lo primero. Recuperemos lo primero. ¿Por qué no nos convertimos? ¿Por qué somos tan diferentes? Porque estamos orando por los motivos equivocados muchas veces. Señor, ¿cuál es mi llamado? Señor, ¿cuál es ¿Cuál es mi ministerio? Lo más glorioso que podés tener ya sos un hijo amado de Dios. Y sos bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Jesús nos abrió un camino de vuelta a esa relación, y en medio de esa relación íntima que tenemos con Dios es donde nosotros somos transformados, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la misma esencia de Dios. Y si pasamos tiempo con Él, conociéndole a Él, entonces seremos transformados cada vez más a su imagen y su semejanza. Y para ir terminando, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. Diez y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu
entiendan bien esto, es tremendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros no podemos vivir de la justicia propia o de nuestros propios méritos, porque todo es por gracia. Pero la gracia que nosotros tenemos, lo que recibimos, no es una gracia barata. A Dios le costó todo. A Dios le costó entregar a su Hijo por amor a nosotros, que no merecíamos. Esa gracia no es para despreciarla. Por eso dijo, ocúpense, desenvuelvan, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Entonces no es por tus méritos solamente, pero sí hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que nos toca a nosotros. La gracia no implica que no nos esforcemos. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, en conocer más a tu Señor, en pasar más tiempo con Él. Porque esa es la manera, esa es la forma de que cada vez seas más parecido o más semejante a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Jesús murió y resucitó, fue para habilitarte nuevamente un libre acceso. Jesucristo te dio el privilegio de ser hijo. Ahora vos te puedes sentar a la mesa. Ahora vos podés disfrutar de la presencia de Dios. Ya no hay un velo que separe esa presencia. Eso no quiere decir que esa presencia no sea digna de respeto, de honra. Claro que sí. Él es santo. Dios no dejó de ser santo. Él es santo. Él es lleno de amor, de misericordia. Es justo. También Él tiene ira. Hay cosas que Él aborrece. Entonces cuida tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a desarrollar esa intimidad? ¿Cómo vas a desarrollar ese conocimiento cada vez más? Dice Pablo, oro para que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, venga sobre ustedes. Que se le abra el entendimiento para que le puedan conocer más a Él. Y el conocimiento del Santo te santifica. El conocimiento del Príncipe de paz te llena de paz. El conocimiento del Dios proveedor es toda tu provisión. Entonces, lo que necesitamos es ser menos carnales. Voy a usar algo. Decirle al que está a tu lado. Necesitamos ser menos carnales. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios 6. Le gustó decirle eso a su hermano, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 6. Esforcémonos en la gracia. La gracia es todo lo que necesitamos. Pero nosotros también tenemos que esforzarnos. 2 Corintios 6, 14 al 18. Acá le estoy atacando a la carne. O sea, Pablo escribió esto, el Espíritu Santo le inspiró para nosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y no estaba acá, pero acá veo que lo que dice en el versículo 7:1. Ahí nomás, pasa un poquito. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Aleluya. Y último versículo, si ya les prometo que es el último, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Del 8 al 11. Pero imagínense, hermanos, desarrollar vuestra santidad. En primer lugar, es ser formados, ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Necesitamos tener esa revelación de que conocer a Él, de conocerle a Él, nos va a transformar a nosotros, de tener intimidad con Él. Pablo, que vamos a leer ahora lo que él dijo. Pablo era una eminencia, era un hombre de autoridad, conocía la ley, tenía autoridad, tenía mucho poder político, religioso también. Él podía estar tranquilo, él tenía su estatus, pero cuando él le conoció a Cristo, algo fue transformado en él. Y yo quiero decirles algo, lo que vamos a leer ahora es lo que también Jesús dijo en algún momento. Pero a veces decimos, otra vez me hablan de intimidad, otra vez me hablan de oración, otra vez me hablan de eso. Parece muy fanático, parece muy súper espiritual. Pero hermano, hermana, cuando vos le conocés a Cristo, cuando le vamos descubriendo en su palabra, cuando tenemos esa intimidad con Él, cuando oramos, cuando nos conectamos con Él, le adoramos, trae más hambre, trae más sed. Y lo único que quiero decirte que no tenés que perder es hambre y sed por su presencia. Lo único que no podés perder en estos tiempos que vivimos es hambre y sed por su presencia. Lo que más te debe preocupar es si estás sintiéndote apagado, si te estás sintiendo débil. Decirle al Señor, quiero recuperar el hambre y sed por tu presencia. Quiero recuperar el hambre y sed por estar contigo todos los días, por conocerte más. Desarrolla tu salvación. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Deja la carnalidad. Porque enamorarte del Señor es lo más hermoso que te puede pasar. Y si has caído del primer amor, recupera ese primer amor. Recuperemos el primer amor. Como leímos al principio, Jesús viene por una novia limpia, sin mancha. Él se entregó por nosotros, así que Él va a venir a buscar una novia limpia y sin mancha, que se está preparando para Él. Aquellos que tienen aceite en su lámpara, aquellos que están cultivando ese aceite en su vida devocional, en su vida familiar. Veamos lo que dice Pablo, Filipenses 3, versículo 8. Del versículo 7 vamos a leer. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Digan conmigo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y sigue, pero hasta ahí vamos a quedarnos. Pero imagínense, Pablo dice, ya no me interesa nada. Mis títulos, mi conocimiento, mi estatus, ni las cosas materiales, todo lo dejo para ganar a Cristo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? Esto que dijo Pablo fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y es el evangelio del reino. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a entregar tus placeres, tus propios deseos, negarte a ti mismo y morir a vos mismo para resucitar y que Cristo sea formado en ti? Y que el Cristo que habita en nosotros, la esperanza de la gloria sea manifestado. Por eso es que su iglesia se está preparando. Hijos a la imagen de Cristo. Cristo era íntimo de su Padre. Jesús no dejó de orar. Él estaba en la forma de hombre, pero Él dice que todos los días, antes que salga el sol, Él se apartaba a orar. Él pasaba horas y horas en comunión con su Padre, en intimidad. Él nos enseñó cómo nosotros debemos vivir en comunión íntima, guiado por el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo a todo lugar donde Él iba, ministraba a los enfermos, predicaba, enseñaba. Todo lo hacía en la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a sacar las distracciones? ¿Estamos dispuestos a volver a la oración, a la adoración, a la intimidad? Porque ese es el único lugar donde vas a ser transformado a la imagen de Jesús. Ese es el único lugar. Cuando le digas, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer más y más. Revélame. Dame de tu carácter. Dame, Señor, esa sabiduría. Que sea Cristo formado en nosotros. Lo más importante. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? Ese es el Evangelio. Esa salvación se tiene que desarrollar. Hijos íntimos, personas transformadas, familias transformadas, barrios transformados, ciudades, país transformado por la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. No hay otra forma. Cristo es el único
que puede cambiar todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas. Y el propósito de Dios es que todo sea reunido en Él. Todo converja en Él. Todo. Así que nosotros somos una parte de ese gran plan, de ese gran diseño que Dios está haciendo, está desarrollando, hasta que el final de los tiempos, donde Él va a descender para habitar entre nosotros. Y todos los que creímos en Él, vamos a vivir con Él para siempre. Y aquellos que hemos desarrollado un estilo de vida de obediencia, de adoración a la imagen de su Hijo, ellos van a reinar con Él. Van a recibir sus coronas, su galardón, y van a reinar. No te prepares tanto para vivir acá mucho tiempo, porque esto se va a terminar. Esto que vivimos, este siglo, o pata, pero la eternidad nunca va a terminar. Pongan sus ojos en las cosas del cielo de arriba, y no tanto guardar tesoro o amontonar tesoros ahí arriba, donde no hay polilla, nada que la corrompa. Ahí atesora tus tesoros. Y todo lo que vos vivas acá es de yapa, es añadidura. Y Dios te puede añadir mucho, te puede añadir un poco, pero Él sigue siendo Dios bueno y maravilloso. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Espíritu Santo de Dios, trae, Señor, ese espíritu de sabiduría y discernimiento, de revelación, Señor, sobre tu pueblo. Alumbra nuestro entendimiento para poder ver las profundidades, las riquezas de tu gracia, esa excelencia de conocer a Cristo que Pablo pudo entender, la excelencia de conocer a Cristo. Forma en nosotros esa iglesia pura y sin mancha, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, nuestros deseos tienen que ser cambiados. Tenemos que pensar, hablar, vivir como Cristo. Señor, hay una obra maravillosa que solo tú haces. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a desarrollar nuestra salvación, a ocuparnos de nuestra salvación tan grande con temor y temblor, Señor. A cuidar ese regalo maravilloso que jamás lo habríamos podido alcanzar, Señor, si no fuese por tu gracia y tu amor, Señor, manifestado en tu Hijo Jesucristo, en esa cruz del Calvario. Señor, cámbianos, transfórmanos, dobléganos, Señor. Danos esa revelación para que podamos reconocer tu señorío en todas las cosas, en toda situación, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Podamos reconocer que tú eres Señor de todo y que nosotros te pertenecemos solamente a ti, Señor. Ayúdanos a guardarnos de toda contaminación de carne, de espíritu,